tú veías y consumías en los 80 diferentes spots publicitarios y sí que había una tendencia a que todo era mucho acting, ¿no? Todo era una publicidad más agresiva, ¿no? El peso realmente era la voz y eso se ha modificado. Ahora, digamos que como profesional, nosotros lo decimos a nuestros alumnos, si tú realmente quieres estar en este mundillo, tienes que tener la capacidad de adaptación. Está muy tirado, pero luego el claim final, Ministerio de Transporte, Gobierno de España. Eso llega desde los 80. En publicidad se usa cada 2x3 las voces en función de tu objetivo, está claro. Aparte que una IA no te abraza, ¿eh? Ya te lo digo. De momento. Una voz sí. Por el fast food del audiovisual, vamos a decirlo así, empieza a valer un poco todo. Pero yo creo que hay que fijarse en las grandes marcas. Al final del funnel. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro podcast de Al final del funnel. Hoy tenemos no uno, sino dos invitados por primera vez en nuestra pequeña historia, en nuestro pequeño recorrido, y vamos a tratar un área del marketing que a mí me apasiona, del cual no tengo muchos conocimientos y por eso creo que va a estar muy bien este capítulo, creo que vamos a aprender mucho. Así que, bueno, pues voy a dar ya la bienvenida a los invitados. Coral, bienvenida. Hola, muy buenas. Y Juan, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido. Voy a tratar de hacer una introducción, vamos a ver si damos con la tecla. Si digo algo mal, lo que siempre digo, me podéis corregir, ¿vale? Vamos a intentarlo. Vale. Cuando escuchamos una voz en un anuncio, en la radio o en un podcast, pocas veces pensamos en quién está detrás de esa voz. Detrás de cada palabra hay alguien que respira antes de hablar, que elige cada silencio importante y que pone emoción donde otros solo ven texto. Juan y Coral llevan toda una vida dedicados a eso, a darle alma a la voz. Él, locutor, director de voz, pedagogo, con más de 20 años formando profesionales, es hoy, entre otras cosas, nada más y nada menos que la voz de Telecinco. Ha pasado por la publicidad, la televisión y la docencia, pero siempre con una idea clara. La voz no es solo técnica, es emoción y además se entrena. Ella, locutora profesional, actriz de doblaje y formadora también, ha sido la voz de marcas que igual os suenan, Orange, Nivea, Samsung, Pandora, y de actrices como por ejemplo Rosamund Pike en películas como James Bond o Perdida. Juntos han creado un proyecto que se llama Locución Emocional, del que nos hablarán, un proyecto que enseña a hablar de verdad, con alma y con propósito, conectando al 100% con todas y cada una de las palabras que se dicen. En este episodio vamos a hablar con ellos sobre audiomarketing, sobre cómo la voz puede transformar la percepción de una marca y sobre algo que nunca debería perderse en el camino, la emoción detrás de cada palabra. Juan, Coral, ¿qué tal? ¿Os cuadra? Muy bien, muy bien. Muy bonito, sí, o sea, buena presentación. ¿Esa soy yo? Fenomenal, vale, gracias. Me alegro. Venga, pues ahora os dejo que os presentéis vosotros. Empezamos si quieres por ti, Coral. Vale, Claro. Bueno, pues mi nombre es Coral Balas. Llevo en el mundo de la interpretación y detrás del micro la friolera de 36 años más o menos. Tampoco quiero contarlo mucho. Y bueno, yo empecé en el teatro, en un grupo de teatro muy humilde, cantando zarzuela al principio, con Roberto Cuenca, director de teatro que a día de hoy le han dado el premio AISG en Actúa, por su trayectoria profesional, de la cual estoy súper orgullosa de haber acabado en manos de un actor con esa trayectoria profesional y ese corazón sobre todo, que es lo que más me gustó de él, ¿no? Cómo transmitía, sobre todo cómo nos trasladaba sus valores encima de un escenario. Y bueno, la familia que hicimos y el sentido de la comunidad que para mí es tan importante a día de hoy, no solamente transitar por las palabras, sino querer quedarte en ellas. Bueno, empecé en el teatro, corriendo entre bambalinas, disfrutando de mis hermanos, disfrutando de la compañía de mis padres. Mi madre cantaba zarzuela, O sea, que mi padre hacía teatro, sí. Y bueno, ellos como que me chutaron, ¿no? Esa adrenalina de las tablas y todo. Mi madre es verdad que tenía siempre mucho hincapié en que no estuviéramos en casa, que pudiéramos pues llenarnos de arte, ¿no? Y algo que el día de mañana pues nos pudiera lucrar de tener un trabajo a día de hoy, o simplemente por el mero hecho de jugar, ¿no? El hecho de jugar y disfrutar para mi madre era muy importante también, ¿no? Que fuéramos conscientes de ello y bueno,
sea, que te animaron desde casa a dedicarte Sí, un poco porque a esto. yo en casa seguía jugando. O sea, yo con mi madre, Vale. por ejemplo, yo me acuerdo de ella era bordadora profesional, con mi abuela, ¿no? Hacía los bordados de la viuda de Torrá, que son de Palma de Mallorca, los que tengan más edad sabrán de lo que hablo. De hecho, mis sábanas son de ellas, que nunca las he usado porque me da mucha pena, pero bueno. Y yo me acuerdo de coger una banqueta cuadradita de madera y con el mocho, que mi madre partía los ajos, me ponía a cantar, ¿no? Y yo me acuerdo de mi madre mirarme en plan, esta niña se ha dado un golpe. Y no, o sea, no concibo otra cosa que ser artista, ¿no? ¿Y de ahí a la día de hoy. locución, a todo esto? Pues esto fue curioso, porque en la huelga del 92 de doblaje hubo un parón, entonces, claro, esto ya se sabe, esta profesión es de valientes, o te mueres de hambre o te mueres de sueño, y esto es una verdad increíble. Entonces me quedé sin trabajar como muchos compañeros, y cuando remonté, pues tuve la oportunidad de empezar en publicidad, porque se hizo, fíjate, se hizo un casting en McMaster 1, McMaster 2, que yo estaba trabajando en una empresa que no voy a decir, e hice que me puse mala, porque me llamó mi hermano, hay un casting, digo, es que estoy trabajando, pues búscate la vida, y dije, uff, fatal, y fui, salí, hice el casting, y a día de hoy, gracias a ese casting, estoy aquí, haciendo publi. ¿Qué diferencia hay y por qué me sentí tan a gusto? Pues mira, el teatro me fascina, me vuelve loca, o sea, si puedo morirme entre bambalinas, voy a ser súper feliz, o delante de un micrófono, porque además es la pureza, ¿no? de la naturalidad y de tener, no te queda otra que seguir adelante, ¿no? Pero cuando yo vi el micro, vi como que no tenía tanta presión, no había tantas miradas, Ya. entonces me dejaba ser yo, ¿no? Y sacar más otras cualidades que yo ni siquiera sabía. Entonces el micro me fue enamorando hasta el día de hoy, que estoy plenamente, vamos. Vale, Te bueno, puedo decir pues- que te montes en Iberia, por ejemplo. Vale, luego hablaremos un poquito de, Sí, de sí, trabajos sí. en concreto y demás, pero bueno, yo creo que queda una foto completa Te de podría contar mucho, pero ya no. teatro, zarzuela, Sí, sí, huelga sí, en el sí. 92, Sí. dejas de hacer, digamos, películas, series, ahí hacías locuciones de eso, ¿no? No, sigo compaginando las dos Vale, cosas, pero es cierto pero que... te vas más a la publicidad. Efectivamente. Vale, Quise perfecto. especializarme en locución. Vale, sí. perfecto. Pues Juan, tu turno. Bueno, mi historia es menos interesante, porque lo advierto, pero la voy a contar. Venga. Vale, yo empecé en esto en el 96. Bueno, en realidad viene un poquito más atrás, porque empecé a hacer doblaje con 15 años. Joder. Estuve no haciendo doblaje profesionalmente, sino que me apunté a una escuela, porque empecé a hacer un vídeo en el instituto y me dijo un profesor que me apuntara a doblaje. Y digo, te voy a hacer caso. Y ahí fui yo. Y ahí descubrí lo maravilloso que es el silencio de una sala antes de grabar. Ese silencio que se corta y que en realidad nos engancha a todos. Una vez que lo pruebas ya es difícil no querer a recuperar esa sensación, ¿no? Y ese fue el primer momento, ¿no? Luego, de pequeñito, siempre quise ser profesor y por un amigo mío sé que leía muy bien en clase y que todos me escuchaban, entonces de ahí vienen mis referentes más infantiles, ¿no? Y posteriormente, ya después del 96, que es cuando empiezo a hacer realmente locuciones en la agencia F Televisión, yo estaba trabajando allí de auxiliar de producción, después de haber hecho una FP de imagen y sonido, acabé allí, pues empecé a hacer allí locuciones. Esto venía dado por toda aquella formación de doblaje que había tenido, y bueno, pues me dijeron, oye, ¿quieres tal? Y empecé ahí, empecé a hacer documentales de la BBC, fui la voz de algunos programas, y ahí empecé a compaginar lo que fue la locución como cámara, ayudante de cámara, y luego apareció el teatro. Porque inevitablemente, cuando entras en un mundo de expresión, empiezan a aparecer cosas que dices, uy, ¿y esto? ¿Y esto? Y ahí pues estuve años estudiando teatro físico, teatro textual, en España, fuera, y ya fue en 2003 realmente cuando grabé mi primera campaña de publicidad a nivel nacional, que fue para Televisión Española. Y fue muy emocionante porque realmente yo empecé a dar clases en 2002, en la escuela donde estudié doblaje, y estaban buscando una serie de gente con una forma de decir más natural, con más identidad, y ahí aparecí yo.
Pero ahí fue, luego lo hablaremos si quieres, o por esas fechas cuando hay un cambio de paradigma y la locución se convierte en algo o se busca algo más natural. De hecho yo esa grabación la hice con gente que no pertenecía a este mundillo, sino que eran gente que venía, recuerdo una compañera que era delineante. Se buscaba la espontaneidad, lo de la calle. Eso luego ha tenido una trascendencia a diferentes perspectivas que nos dan para 9 programas de podcast. Sí, pero, sí. ¿vale? Sí, sí. Pero bueno, y ahí fue cuando empecé, ya te digo, con mi primera campaña y por ahí empecé a dar clase. Desde entonces, pues he estado trabajando, he hecho teatro, dejé, la última vez que hice teatro fue en 2012, que hice el Don Juan de Alcalá. Yo no era el Don Juan, era Chuti el criado, que quede claro. Y entonces, Era Alcalá. Era Alcalá. Es una representación mítica de allí de Alcalá de Henares y tal. Y eso fue lo último, pero siempre al final es algo que tienes presente, porque el teatro, el prepararte como actor, te da unos conocimientos en la expresión a nivel panorámico y a nivel profundo que hace que cuando te enfrentas a un texto como locutor lo hagas de otra manera. Entonces, desde entonces hasta ahora he trabajado para muchas marcas, como bien has dicho, y bueno, pues muy contento, muy feliz con Coral, porque hemos llevado a cabo un proyecto del cual pues nos ha unido, nos conocíamos de la profesión, pero en un momento determinado pues decidimos abordar este proyecto y estábamos muy contentos por los resultados y sobre todo por las vivencias que estamos teniendo con él, como el hecho de estar aquí contigo ahora, que es un regalo también para nosotros. Totalmente. ¿No? Sí. Bueno, es mutuo, ¿eh? O sea, me voy a saltar el guión ya desde el principio, o sea, es que se me acaban de ocurrir 15 preguntas ya. En fin, bueno, vamos a intentarlo, vamos a intentar estructurar el podcast de alguna manera. Nos metemos ya, si queréis, en harina. Venga. Pero antes de empezar con el guión, ¿está profesionalizado al 100% el mundo del doblaje, del audiomarketing en España, o todavía nos quedan asignaturas pendientes? Ahí ya vais respondiendo en turnos, como queráis. Bueno, ¿contesto yo un poquito? Sí. Vale, yo creo que el mundo de la locución, si hablamos de publicidad, está profesionalizado en cuanto a que siempre se han buscado a gente que tengan una formación y un saber hacer. Porque además la publicidad funciona por tendencias, como muy bien sabe Coral. Sí. Y eso hace que en cada momento se pidan unas cosas u otras. Pero es verdad que el online hace unos años y la tendencia que hay hacia una naturalidad ahora, entre comillas, ¿vale?, ha hecho que en este mundo entre mucha gente que quizá no tiene esa base formativa. No sé si intrusismo, no, yo no diría intrusismo, diría que el mercado lo demanda. Sí. El mercado demanda, desde lo online que te estaba comentando, precios más bajos, gente que trabaja por menos dinero, pero te da una menor resolución profesional, Vale. y gente que a lo mejor no tiene la capacidad de llevar a cabo muchos formatos dentro de este mundillo, lo que le va a hacer un profesional completo, pero que sí en un momento determinado te puede decir, oye, ¿has visto esa puerta? Y con esa forma de decir, así les vale para hacer un spot. Entonces, de repente, entran en el mundillo y empiezan a trabajar. Por lo tanto, sí, yo creo que hay dos puertas, por citar dos, que evidentemente no están tan profesionalizadas, pero luego hay un grueso que quiero pensar que sí, la gente se preocupa. Nosotros con locución emocional vemos que la gente viene a formarse porque se preocupa por comunicar más, por llegar más al que tiene enfrente, que ese es el objetivo al final. Ponme, Coral, ya que parece que sabes mucho de esto, ponme ejemplos de esas tendencias que hablaba Juan. ¿Cómo cambian las tendencias? O sea que, por ejemplo, ahora mismo, ¿cuál es la tendencia o cuál es la moda? Mira, esto es un movimiento, lo hablábamos de nosotros también, que tenemos una entrevista sociocultural. Antiguamente se lo locutaba de una manera diferente ahora. Pero antiguamente, cuando hace... En los 80, por ejemplo, bueno, sí, no tiene nada que ver, tenían como una curvatura melódica más periodística, ¿no? Entonces el mensaje llegaba de otra manera, era como más impostado, estaba como más vendido. O sea, tú veías y consumías en los 80 diferentes spots publicitarios y sí que había una tendencia a que todo era mucho acting, ¿no? Todo era una publicidad más agresiva, ¿no? Sí, es que de hecho te pones algún anuncio o alguna locución de hace 40 años, hasta cuesta, ¿no? Hasta dices, joder, llama la atención decir, esto es anacrónico, esto... Totalmente. Sí. De hecho tenía como una melodía, ¿no? Sí. Tatatí, tatatí, vale, tatatí. ya os he cogido la idea. Sí, vale. Era como muy así. De hecho, si quieres te pongo un ejemplo, porque de verdad lo decía. Hay un spot que se me quedó grabado a fuego, que era de cremas, que yo me ponía con mi madre y decía,
yo quiero ser esa, yo quiero ser esa. Y me decía, ¿esa? Digo, no, esa voz. Claro, porque era de era arrugas, flacidez, descolgamiento, era todo como muy, hasta corpóreo. Bueno, era una marca que sé que no. Antienvejecimiento, corrige todas las manifestaciones de la edad en la piel. Como para arriba, para abajo, antienvejecimiento, es más que una crema antiarrugas. Y el cierre, que el claim final era un producto en farmacias. Y era como, oh, ¿no? Y ahora no, ahora es tiradito, ¿no? O más tiradito, dependiendo también de qué el creativo con el que estás trabajando. Vale. Y cliente. Y eso os toca adaptaros. O sea, os toca tener varios registros, trabajarlos. Esa es la diferencia de cuando tú eres un profesional y cuando no lo eres. Vale. Cuando eres un profesional te vas adaptando a las tendencias que van llegando, porque tienes las herramientas para hacerlo. Y lo que decía Coral hace un momento, 80, 90, el peso realmente era la voz. Y eso se ha modificado. Ahora, digamos que como profesional, nosotros lo decimos a nuestros alumnos, si tú realmente quieres estar en este mundillo, tienes que tener la capacidad de adaptación para poder incluso hacer eso, que no es 80-90, es un poco más moderno, ¿vale? Que llamamos un tono más institucional en un momento determinado, pero poder hacer un acting muy tirado como, mira la puerta, qué bonita es, o poder hacer algo que realmente tiene una emoción porque está hablando sobre el pueblo de mi abuelo cuando era pequeño y lo que me emocionaba. Claro, yo por ejemplo el último que he hecho ahora, que creo que está en emisión, el del Ministerio de Transportes, que van en un tren y va hablando una voz en off, vale, no sé si lo habéis visto, sí. Que dice, mírale, tal, está hablando de una mujer, tal, está muy tirado, pero luego el claim final, Ministerio de Transporte, Gobierno de España. Eso llega desde los 80. Sí. Entonces hay que mantenerlo. Eso no ha cambiado nada, claro. ¿Qué pasa? Que tienes que ser muy camaleónico, o sea, tienes que pasar muchos registros y también tienes que ser consciente que en un momento dado te pueden pedir voces de niños o niñas. O sea, tienes que trabajar... Supongo que también tenéis vuestras limitaciones, ¿no? Que igual os piden un trabajo en el que tenéis que decir, no, yo esto no soy capaz de hacerlo. Hombre, yo no puedo hacer una niña, pero Coral sí que puede hacer un hombre. Sí. Pero seguro. ¿Ah, sí, eh? Sí, míralo. Pues no, Hola, ¿qué tal? Vale. Bienvenido. Es un poco como un cantante, como un imitador, o sea, tenéis que trabajar mucho el entrenamiento. Bueno, es diferente, o sea, es como un imitador y un actor, es diferente el trabajo. Y esto viene también a colación de locución emocional, por ejemplo. O sea, tú con tu trabajo, como actor, como intérprete, tienes que tocar al que tienes que enfrente, tienes que emocionarle con tus palabras. Realmente hay un trabajo donde se vincula, vamos a decirlo así entre comillas, porque quede claro, el alma, tus emociones, con esas palabras. Y eso hace que lo que dices sea creíble, sea veraz. Un imitador, hablo en términos generales, ¿vale? Un imitador, al final, lo que está haciendo es simplemente imitar. Te puedes reír porque hace gracia, porque se parece, lo identificas, pero es alguien que imita, imagínate. Busca esa conexión. Claro. Vale. Yo siempre pongo el ejemplo del pirata. Un pirata. Tú tienes un pirata en una fiesta de disfraces. Viene el pirata disfrazado de pirata. ¡Ay, qué gracioso está de pirata! Pero si entra un pirata, te cagas las patas abajo. Claro. Claro, Sí. ese es nuestro trabajo, crear ese efecto. Vale. Eso es. Yo, por ejemplo, es que, claro, a mí cuando me preguntáis esto, yo digo, jolín, es que yo veo algo y me sale, pero me sale porque vengo del teatro. Y el teatro es jugar. Claro. Entonces yo he estado jugando siempre con mis hermanos. Mi hermano, de hecho, yo jugaba con... hacía el Pato Donald o le hacía cositas, ¿no? Entonces para mí siempre ha sido un juego. Y claro, me decís, es que te has formado... A ver, obviamente yo me he ido a un logopeda para tratar mi voz y para cuidarla. Sí, pero hay un pozo innato, digamos, ¿no? Efectivamente, algo que viene eso de es. fábrica. Sí, entonces claro, ¿y has hecho esto? No, pero es cierto que yo voy a un casting, ¿no? Yo qué sé, la serie de Los guardaespíritus del bosque. Hago a un búfalo. Entonces yo veo al búfalo, veo la conducta del búfalo, es un búfalo que va caído, entonces ya le voy poniendo la voz un poco de búfalo. O sea, me voy adaptando a su cuerpo, ¿vale? Entonces se trabaja mucho espacio y eso se consigue en el teatro. Es que el teatro te da absolutamente casi todas las herramientas. Yo la primera vez que vi en primera persona, fue hace poco además, la transformación de alguien que locuta profesionalmente fue Raquel Navarro, que la conocéis. Ay, los preciosa. dos, que, bueno, que es también parte de, que saludamos desde aquí, es Besazo. parte culpable de que estéis Raquel. aquí. ¡Mua! Te queremos. Y fue para doblar, bueno, es un spot que hicimos para un cliente, un club de vóley femenino en Aro, y estábamos ahí grabando en el estudio y me preguntaba Raquel, a ver, yo tengo en la cabeza este registro, pum, pum, pum.
oh, qué guay, pero tengo también este otro, y de repente cambiaba completamente. Eran las mismas palabras, era el mismo spot, era lo mismo todo, pero Raquel le había dado la vuelta completamente solamente por el tono que ella daba o cómo lo enfocaba. Me pareció flipante, o sea, sencillamente alucinante, y a partir de ahí dije, joder, esto tengo que indagar un poco más yo en este mundillo, y por eso también estamos hoy aquí, porque me parece súper interesante. Jo, gracias. Sí, mira, te podemos contar otra cosa. Venga, ya que te pones, sí. vamos a contar. Hay muchas anécdotas. Claro, pero por ejemplo, ahora que dices esto, ¿no? De los tonos, todo esto, claro, esto es muy importante, pero fíjate, aquí también hay una diferencia profesional, ¿no? Tú puedes trabajar desde un tono, puedes trabajar con ciertos rasgos prosódicos, tono, ¿vale? Velocidad, etcétera, y eso te puede valer. Y eso tú lo vas a escuchar y te va a parecer que está bien, y que te llega, y que te transporta o te da la semántica del texto que se está haciendo. Pero luego hay otro paso más, que es el paso de locución emocional, que es dar emoción a esas palabras, que no quede solo en una forma. Y eso es lo que también hace Raquel muy bien. Y dar la emoción correcta, Eso no cualquier emoción. Eso Para mí es lo que más difícil. Había, me acuerdo, una palabra en concreto, que era ya, digamos, un poco el punch, ¿no? el apogeo del spot. Y de repente lo hizo de 5 maneras diferentes, y ella misma, con Iker, donde el estudio que estábamos hablando, de Silverstar, Iker de Bengoa, pues estaban allí entre ellos hablando, y yo allí mirando y diciendo, joder, macho, o sea, es que no voy a decir nada, porque entre ellos dos saben perfectamente lo que tienen que hacer, y me preguntaban a mí, mira, o sea, sois los genios vosotros, y era una pasada, porque una sola palabra, dicha 5 veces diferente, no tiene nada que ver, y cambiaba completamente el tono del spot, era una pasada. ¿Es verdad que en España tenemos a los mejores locutores del mundo? Que lo he escuchado varias veces. Pues claro. Pero siendo honestos. ¿Hay dudas? Siendo honestos. Sí, porque, ¿Es verdad? sí, porque la gente se forma muy bien también. O sea, al final, yo creo que sí. Bueno, de hecho, en doblaje igual. O sea, tenemos fama, doblaje, por supuesto. fama de, Por eso. de ser... Pero sí, yo, vamos, sin lugar a dudas. O sea, no es una bravuconada. No, para Tenemos nada. una herencia cultural en toda esta España. profesión que yo creo que en algunos marcos, no voy a entrar más, no se ha entendido que existe esta herencia cultural para afrontarlos. No voy a entrar más ahí. Vale. Pero sí, aquí ahí vamos. O sea, es que te puedes poner... Mira, por ejemplo, Irma la Dulce, ¿vale? Película mítica de los años 60 por ahí, ¿no? La introducción de Irma la Dulce, el doblaje del golpe. Tú eso lo escuchas, que tiene ya 40, 50 años más. 50 años o más. Y son joyas de la interpretación a través del micrófono. Toda esa gente han formado el colchón de los que hemos ido saliendo y han sido referentes. Es decir, simplemente por tradición cultural, España, voy a decir, es uno de los países, o el país, donde hay un mayor número de profesionales muy cualificados. Vale. O sea que esa afirmación tiene su base y vale. Yo lo intuía, porque a ver, a mí, a nivel profesional no soy ningún experto, pero bueno, a nivel amateur, vamos a decirlo así, a mí me interesa bastante. O sea, yo cuando veo una voz que me gusta, intento ver quién es el que está detrás, ¿no? Y, por ejemplo, mi favorito de siempre ha sido Iván Muelas, que es la voz Claro. Se lo diré. ¿Sí? ¿Lo conocéis? Hombre, Joder, claro. vamos, pues, Le quiero con toda mi alma. Yo quiero un autógrafo de ese tío, me encanta. O sea, Se me lo parece digo. flipante. Además Además tiene muchos registros también. Es una persona Bueno. que cuando te hace al Príncipe de Bel-Air no está haciendo igual que Fry de Futurama o el Dragón Smaug, creo que hizo también del Señor de los Anillos. Sí, Bueno, o sea, sí. alucinante. Es igual de simpático Qué guay. que vamos. Qué guay. Yo es que le quiero mucho. Un beso. Ivanito. Venga, vamos a hablar un poquito también ya de la voz en la publicidad, ¿vale? ¿Cómo de importante es una buena elección de una buena voz en un spot? Vosotros que habéis hecho muchos spots, habéis trabajado para televisión, para cosa pública, para cosa privada. ¿Cómo de importante es elegir una voz o cómo de malo es elegir la incorrecta? Hombre, pues fíjate, es que una voz forma parte del branding, ¿no? Totalmente. Una voz, junto con la música, es el logo de una marca. Así que, tan importante como tú valores tu marca. Totalmente. Y- De hecho, puede ganar una voz, una voz bien elegida para una marca publicitaria puede ganar millonadas en la empresa. O sea, ¿vosotros os acordáis el anuncio de... era de Mao, me parece. El de WhatsApp. Joder, sí, muy mítico. Vale, ¿qué cerveza era? Era ¿Alguien se acuerda? Budweiser, sí. Buena campaña, porque Joder, te acuerdas buenísima. de la marca. Sí. Buena campaña de Sí, además marketing. era graciosa y claro,
Pues esa ganó el triple, el cuatriple, me parece, creo recordar, cuando se hizo la campaña. Espérate. Y te acuerdas. Sí, sí. Si no te hubieras acordado de la marca ya, ahí dudamos, pero te has acordado de la marca. Con lo cual, está bien elegida, está bien hecho y la marca se ha dicho, con lo cual, o sea, imagínate, millonadas. A ver, no soy experto, pero yo creo que por aquel, esto queda 20 años ahora de esto, tranquilamente. Sí, por ahí. Budweiser en España hace 20 años yo no sé si se conocía, o sea, probablemente no. No, yo me acuerdo en mi barrio, o sea, estábamos en la hora de la siesta, que era tal, y me acuerdo de uno de mis amigos, WhatsApp, o sea, en mitad de tal, y partirnos y decir, fíjate, la repercusión que tuvo. Sí. Por eso te digo, con una buena voz bien elegida, millonadas, al igual que en una empresa. Es que también podemos hablar, me voy a ir un poquito del tema, pero el registro de voz grave también. De hecho, en las empresas se gana estadísticamente comprobado un 4% más. Una empresa que expone uno de los... Buen dato. Un 4% más gana la empresa Eso me lo si apunto. tiene la voz grave, ¿vale? No quiere decir que aguda no ganen, pero que gana más una voz grave. Pero esto tiene su lógica. O sea, tú vas, por ejemplo, al médico y te duele la tripa, ¿no? Y aparece una doctora, ¿no? Y te dice, pues mira, te vas a tomar 2 Epinephrine cada 8 horas. Y dices, vale. O sea, que Yo confiamos llamaría a más mi en una madre. voz más grave. Sí, que alguien te diga, pues mira, te vas a tomar 2 Spidifren cada 8 horas. O sea, que si Ya quiero es vender como que- confianza ya tengo un registro que sabemos que funciona Hay mejor. estudios. Pero no es por eso, empíricamente. hay estudios, como dice él, el cerebro aguanta solo 45 decibelios. O sea, de hecho, cuando pasa una moto por la calle, ¿qué haces? Es desagradable, ¿no? Pues igual las voces agudas. Es una voz aguda todo el rato así. O sea, es como, uff, ¿no? Sí. Hay estudios y además solamente no hay estudios, sino que hay también otros estudios que dicen que las voces femeninas, una voz femenina, si tú tienes una situación de alerta, vas a ser mucho más proclive a irte con una voz femenina que con una voz masculina. Así, ¿eh? Eso también es determinante a la hora de elegir una voz para algo, ¿no? Sí, sí, hay muchos. No sé si la Pompeu, Emma Rodero, está en Barcelona, ha hecho muchos estudios de este tipo y bueno, en publicidad se usa cada 2x3 las voces en función de tu objetivo, está claro. Qué bueno. Y hablabais antes, bueno, ya hemos hablado de la importancia, de lo que puede ocurrir si se elige mal una voz, de por qué hay que elegir una voz. ¿Las marcas están concienciadas a día de hoy, bajo vuestra perspectiva, que estáis dentro de esto, están ya concienciadas de esto o todavía nos falta darles un empujón para que entiendan la importancia real de tener una buena voz, de un doblaje profesional, incluso de elegir, cuando hacen un branding empresarial con su logo y con su tono comunicativo, de elegir un audio o una voz? ¿Están concienciadas o todavía nos falta un poquito? Yo creo que vivimos un momento compulso. Eso vale para todo, ¿eh? Sí, un momento compulso porque las voces, yo creo que se han valorado mucho durante muchos años, pero ahora por el fast food del audiovisual, vamos a decirlo así, empieza a valer un poco todo. Pero yo creo que hay que fijarse en las grandes marcas. Vale. ¿Qué hacen las grandes marcas? ¿Qué hace Mercedes? ¿Qué hace BMW? ¿Qué hace Banco Santander? O sea, ¿por qué apuestan? ¿Qué utilizan? Si son voces de un determinado, por ejemplo, Banco Santander tiene campañas que las voces, digamos, estéticamente no son grandes voces, pero son voces que son determinantes para lo que quieren transmitir. No vale cualquier cosa, quiero decir. Vale. Y esto es importante. O sea, tiene parte de culpa pues, redes sociales y demás, ¿no? Que parece como que el Bueno, contenido todo, tiene que ser todo, 10 ¿no? segundos, 20 segundos, rápido, ¿no? El mercado se abre y ya está. Y el mercado se abre y la gente pues tiene medios para poder grabar y hace de todo. Graba, hace el audio, que me parece muy bien, que esto es no lo critico, No. pero sí que a veces se pierde la perspectiva de lo que realmente es un producto profesional. Ahora también hay que ver lo que demanda el público. Claro. Y supongo que este mismo discurso muy parecido lo pueden decir, pues yo qué sé, cámaras o gente que graba profesionalmente spots y demás, porque hoy en día también hay mucha publicidad hecha pues por influencers que no son expertos en la materia y demás, y va por ahí también, ¿no? Hombre, yo voy a decir esto y no voy a dejar de hablar porque
pero yo recuerdo, hablando de cámaras, como os he dicho, yo trabajé ayudante de cámara. Cierto. De cámara. Yo cuando trabajaba en ese momento, tú cuando ibas con una cámara a una redacción, no podías llevar una imagen azul, naranja, tenía que haber una grabación, o sea, la grabación era muy pulcra, Claro. había gente muy buena. Eso cambió en televisión, empezó a primar el contenido, ¿vale? Vale. Y eso hizo que la calidad de las televisiones hiciera ¡fum! Entonces valía todo. ¿Qué ocurre? Que al final, si tú eres un profesional o si eres una gran marca, tú miras un spot y dices, hostia, yo quiero eso. Claro, Pues al final. eso hay que iluminarlo, eso hay que hacer. En fin, es otra historia. Es que es su sello. Claro, claro. Efectivamente. Vale. Venga, vas a ponernos en algún aprieto, que está siendo muy fácil la entrevista. Os atreveríais, si no pasa nada, si no queréis, a decir un error que tengáis identificado de alguna marca, de algún anuncio, de algo, que no haya elegido bien esa voz, que no esté hecho profesionalmente porque ha faltado algo. Algún ejemplo que, joder, que nuestros espectadores, que yo mismo visualmente digamos, vale, esto es lo que no hay que hacer. Estaba siendo muy fácil hasta ahora. Bueno, eso lo dejo a Claro. Correa. No, pero sí que es cierto que a veces, bueno, no sé, yo por ejemplo no elegiría una voz adolescente para anunciar un coche. Vale. Y esto lo he escuchado. Vale. Entonces es como, uff, Aunque se dirija a adolescentes el coche, porque hay coches que se dirigen claramente a un sector más joven. sí, pero voces tan jóvenes es como, uff, ¿no? Choca un poco en ese aspecto. Pero sí, es un aprieto, ¿eh? Te la paso, Juan. Si no, no pasa nada, ¿eh? O sea, si no os viene a la cabeza rápido algo, quizás no es una... No, yo voy a dar la vuelta a la pregunta. Venga, vale. Entonces, la cuestión es la siguiente. Yo creo que muchas veces lo que ocurre es que las personas que hacen un producto no tienen acceso a un casting idóneo. Vale. Si ellos tuvieran Me acceso gusta. a un casting idóneo, Eso es entonces se daría cuenta de que realmente para su producto la primera elección que ellos tenían no era la más adecuada y que hay otras, ¿no? Entonces yo creo que va más por ahí, ¿no? Vale. Porque no creo que nadie ponga algo que no... Es más por desconocimiento. Creo que hacemos más las cosas a veces por desconocimiento que por intención. Sí, claro, por Sí, supuesto. sí, pero sí, por sí, supuesto, vamos. sí. Vale, y... Hostia, yo no me imagino cómo funciona un poco internamente vuestro trabajo. Es decir, Orange, Nivea, Telecinco, yo qué sé. Necesitamos una voz. Necesitamos a alguien para que haga un anuncio, para que sea la voz de los... yo qué sé. Hace un casting. O sea, os llaman Sí. y os llaman a unos cuantos, hacen un casting y a partir de ahí tenéis que hacer unos registros. Contadme un poco cómo funciona porque no me hago la idea, la verdad. Bueno, cada estudio tiene un banco de voces. Vale, hay un banco de voces Hay un donde banco estáis de voces. vosotros ya. Sí, Vale. sí, ya estamos ahí. Entonces, a partir de ahí van como seleccionando el tipo de voz que quiere la marca, o más o menos, o cliente, porque hay veces que el creativo es el que elige todo, ¿no? Desde el anuncio y todo, o sea, o es el cliente que quiere algo específico. Eso ya se va Vale. trabajando. O sea, quiero una voz femenina de cierta edad que transmita tal y tal. Nos vamos al banco y lo que haya, de ahí hacemos un casting. ¿Puede ser algo así? Sí, si no, es cierto que hay veces que no lo tienen muy claro y te hacen hacer una maqueta. Ah, qué guay. Sí, entonces vas, grabas la maqueta, o porque no lo tienen también muy claro entre dos personas, y puedes ir al estudio y entre dos hacer tu maqueta, y bueno, pues si te dicen hasta luego, sabes que han cogido a la otra, y si no, pues te quedas tú. Vale. ¿Qué hacemos con la IA? Venga, un melón guapo. Y así, y a no, es bueno para algo, es malo para todo. No, la IA, mira, la tecnología es maravillosa, porque la tecnología hace que el ser humano se desarrolle. Y la IA es otro elemento maravilloso. Lo único siempre es el cómo. Y dentro de ese cómo hay una cosa que es el respeto profesional. Correcto. Y sobre todo hablamos de una profesión que está dentro de un marco artístico. Todos sabemos que se pueden hacer cuadros ahora, ¿no? Y que nos los hace un pintor y que molan, ¿vale? Y claro que nosotros hay locuciones que se hacen por IA. Vamos a tener que convivir con ello, está claro. Pero no tenemos que perder la perspectiva de lo que somos y de la relación que se establece cuando generamos un producto juntos. Por ponerte un ejemplo, cuando tú llegas a un estudio, tú tienes un producto y yo soy el intérprete de esa voz que va a hacer sinergia con tu producto. Cuando eso ocurre, si tú no estás enfrente de mí, si no tenemos esa relación, hay una cosa que es que la conexión Sí. entre corazones, por ejemplo, esto es
neuropsicología, esto funciona así, o sea, no se va a dar. Yo te puedo aportar cosas, nosotros aportamos cosas por experiencia en el estudio que tampoco se va a dar. Y sobre todo que hay una cosa que es genuina, que es nuestra emoción, que va a ser diferente al menos que lo que te va a ofrecer una IA, diferente. No digo que la IA no pueda llegar a alcanzarlo, porque... Yo, ahora te dejo contestar, Coral, pero Sí. solo puntualizar una cosa. Lo veo muy semejante, por ejemplo, a las agencias, que es lo que nos toca a nosotros, a la figura del Project Manager. La figura del Project Manager es una persona que está por y para el cliente, que está con toda la información del proyecto. Si hay varios departamentos de una empresa implicados en un mismo proyecto, él tiene el conocimiento de todo lo que están haciendo cada uno, habla con el cliente, habla con los departamentos, pregunta, va a la empresa, se reúne, oye, ¿qué tal? ¿Esto va bien? ¿Esto va mal? Eso, esa conexión, ese estar dentro, el hablar, el sintonizar, eso es un poco lo mismo que tú estás diciendo. Al final, cuando vas a un proyecto con un cliente en el que tienes que locutar un producto, tienes que hablar con él y tienes que decirle por aquí, por allá, cuéntame a qué vas, a qué no vas, va por ahí. Sí, y después, sí, disculpa, hay una cosa que hablábamos antes, la tradición cultural. Hay una tradición cultural. Igual que en Estados Unidos se han peleado por los actores, ¿no? Hay que pelearse por esto también, de alguna manera. Claro. Que sí, que todos sabemos que... Es un patrimonio que perderíamos. Eso es, Sí, no, sí. efectivamente. De hecho, en doblajes tenemos la cláusula IA, ¿sabes? Que está... ¿Qué es eso? Pues para conservar nuestra voz y que no la... A que no puedan, vale, aprovechar vuestra voz, Sí. vale. Pero bueno, yo todo este movimiento lo considero que es como una moda, como las modas. Pasó con la música. No puedo estar más de acuerdo. Pasó con la música. Entonces, ahora ha vuelto el vinilo, ¿no? Yo soy muy melómano y tengo muchos vinilos, pero siempre los he tenido. Pero sí que es verdad que ahora se están creando nuevas fábricas de vinilos. Efectivamente, pues va a pasar lo mismo. Entonces, ahora, bueno, pues venga, pues ha venido la IA, bienvenida. Mientras que conviva con nosotros, está perfecto. Yo también, bueno, gracias IA, porque tengo más trabajo. Sí. ¿Por qué? Porque ahora todos los vídeos que hacen con la IA no les gusta a las grandes marcas. ¿Por qué? Porque quieren la excelencia. Entonces, cuando quieren algo bueno, lo pagan. Otra que me apunto. Sí. O sea, esa me la apunto. Las marcas quieren la excelencia. Exacto. Y eso no se consigue con IA. Efectivamente. Aparte que una IA no te abraza, ¿eh? Ya te lo digo. De momento. Una voz sí. Sí, yo voy a discrepar un poco. Venga. Estoy de acuerdo, completamente. Pero yo sí que creo que la inteligencia artificial tiene un pozo de revolución industrial. O sea, no creo tanto, creo que es una moda también en ciertos momentos, pero es una revolución industrial. Es algo que ha movido todo el mercado y que al final me quedo con lo último que ha dicho Coral, que es que vamos a ir a buscar el abrazo, porque al final los vinilos, es verdad que han vuelto, pero bajo mi punto de vista, pero no van a dejar de ser tendencia lo que está pasando. Llegará un momento que volverán a bajar, pero la cuestión es que nosotros nos identifiquemos que el ser humano es importante y que todo aquello analógico o emocional es lo que nos va a volver a capturar. O sea, ahí me sumo al tema de la moda, efectivamente, pasaremos por aquí y quiero pensar que retrocederemos y dijimos, sí, está muy bien, habremos avanzado, pero queremos un disco también. Yo de verdad que estoy súper de acuerdo. Creo que la IA es una moda, que es pues como el multiverso, el metaverso, sí, perdón. metaverso. El metaverso hace 5 años era, bueno, las gafas, el metaverso, la hostia. Al final se ha quedado en nada, fue una moda, y la IA pues era una moda más larga, y ahora una revolución. Y todavía no tenemos ni idea de cómo va a acabar. No. Pero a día de hoy es una moda, totalmente. Ten en cuenta que, o sea, la tecnología que nosotros manejamos no tiene nada que ver con la tecnología que ya existe. O sea, También. En muchos aspectos. Pero sería muy difícil, o sea, yo no es por nada, pero ya me pongo modo, me ha venido aquí y os lo suelto. Venga. Imaginaos ahora que en vez de IA es IE, inteligencia emocional. Vamos a lidiar con eso. Tú imagínate un técnico decirle, vale, quiero que esta frase la hagas, por ejemplo, vuela con Iberia porque es la compañía que te dará la mayor tranquilidad. Vale, ahora lo quiero, pero que te da con un acento un poquito más neutro y tal. Vale, botón neutro, botón, no sé, ¿cuántos botones habría? ¿Cuántos botones habría? Millones. ¿No es más fácil locutor
esto y esto. Aparte que hay que O sea, saber hacer la pregunta efectivamente, correcta. claro. Es muy difícil eso hacer es. esa pregunta tan correcta. Yo Eso no te lo tiene que dar veo, el yo no lo locutor. veo, por mucho que no lo veo. Yo voy a hacer abogado del diablo. Venga. Venga, O sea, tú yo, eres compañero mío, sí, o sea, yo soy tienes que estar el conmigo. mayor Si interesado. no, cojo y me voy, pero no sé a qué he venido aquí. Yo soy el mayor ¿Verdad? interesado, O sea, el ¿esto qué mayor es? interesado en que todo esto sea así, ¿sabes? Soy el mayor interesado y lucho por ello. Tenemos un proyecto que luchamos por ello, porque nosotros creemos que este oficio se tiene que mantener porque es un patrimonio cultural, ¿vale? Para empezar. Pero, claro, es verdad que hay botones y tal, pero es que los puestos de trabajo también cambian Por y supuesto. las competencias también cambian. Y Y a lo negarlo mejor el sería técnico absurdo, sí, sí. ya no es un técnico. Mutan, evolucionan, los puestos de trabajo evolucionan. Claro, las Sí, pero indivi- estaremos jubilados ya. estaremos, eso sí, pero bueno, yo lo digo para las generaciones que... Ah, claro, que eres padre. No, claro, pero, como yo o sea, Claro, perdón. No, pero me parece, me parece que el enfoque, que hay que hacer un enfoque que guay, ¿sabes? Que yo estoy de acuerdo con el enfoque absolutamente con lo que dice Coral y con lo que está planteando, pero creo que también tenemos que ver que es que no depende de nosotros solo. De nosotros depende defenderlo, pero hay otros señores que van a tratar de hacer voces que sean lo más Hay emocionantes. muchísimo interés económico en que la vaya para adelante porque las grandes compañías, todas están invirtiendo millonadas. Por Entre lo cual ellas va a Google. salir, o sea, va a Entre salir. ellas Vale, pero ¿qué van a invertir? ¿En cantidad o en calidad? Pues de momento van a invertir por estar los primeros y el que está el primero suele llevarse el Pues yo pastel. creo que las marcas potentes o las marcas inteligentes apostarán por la naturalidad y la autenticidad, Es más, estoy segura. yo lo veo como una oportunidad, en vuestro caso y en el mío también, por ejemplo, con la programación y demás. Es una oportunidad porque aquellas marcas que de verdad aprecien la diferencia entre una voz de IA y una voz emocional, una voz real, van a daros más trabajo. Va a haber más proyectos chulos, más proyectos bonitos, de gente que de verdad va a apreciar eso y que va a ver la diferencia. Y por eso está locución emocional. Claro. Para Venga, que- vamos a hablar ya de ese Le ibas a proyecto. decir, para que Locución emocional. haya eso. esa diferencia y que las voces que nosotros trabajemos no es que rocen la excelencia, sean la excelencia. Parece que lo hemos hilado adrede, pero bueno, ha salido así. Pero es que me la has Momento puesto, de hablar de Efectivamente. me la has vosotros. puesto para entrar a vivir, No, ¿verdad? efectivamente, Así efectivamente. para ti. Sí, sí. Hablando del proyecto, venga. No, Bueno. lo que dice Coral está, Pues sí, bueno, locución emocional nace por la necesidad de tener, pues eso, una locución más natural y auténtica en un marco, pues donde la inteligencia artificial quiere hacerse cada vez más hueco. Y es cierto que, pues, dos locos del sector nos juntamos y tal y llegamos a la misma conclusión. Al final, que el peso que tenía cada frase, cada palabra era la emoción, ¿no? Y era lo que faltaba a día de hoy en ciertos ámbitos que nosotros veíamos en publicidad. Entonces aunamos nuestros conocimientos y la verdad que salió este proyecto que es maravilloso. Juan, desde su lado, él es pedagogo, tiene un máster en neuropsicología y educación, entonces lo hace desde la conciencia psicofísica, trabajando cuerpo, trabajando todo porque es un maestro de las emociones. Yo soy más sanguínea, la verdad. Yo vengo del teatro, entonces a mí me gusta mucho hacerlo desde el plano del juego, de como os he dicho antes, un poco me gusta repetirlo porque es la esencia, ¿no? Al final es eso. Hay una frase que me gusta mucho que me resuena ahora, me viene, y es ¿dejamos de jugar porque nos hacemos adultos? ¿O nos hacemos adultos porque dejamos de Ya la jugar? había escuchado, sí. Es muy buena, es Sí, buenísima, ¿no? Y bueno, yo lo hago de una manera muy lúdica, me gusta jugar, me gusta que la gente se implique, que sea muy suya, muy auténtica, muy de corazón, sobre todo que esté a gusto, ¿no? Porque yo es cierto que vengo de una cantera antigua que me ha venido muy bien, pero sí que es cierto que había mucho látigo, ¿vale? O sea, era la letra con sangre entra, cosas así, ¿sabes? Era como muy, ¡guau! Stanislavski y todo, ¡guau! ¿No? Y yo me lo imaginaba de otra manera, era como, yo creo que un actor, si le quieres sacar algo, tiene que ser del lado que esté más a gustito, que esté tranquilo, que podamos ver su esencia, que podamos ver a través de sus ojos. Y a través de la palabra se puede hacer de una manera muy bonita, que es trabajando sobre todo la respiración, la naturalidad y el corazón. Vale, qué guay. Y ahí surge. Entiendo que son formaciones grupales, ¿no? Sí. Sí, son formaciones grupales.
Son formaciones grupales. Es que me gusta lo que ha hecho Coral. Me gusta no, porque Coral tiene una cosa muy... Claro, yo lo observo a veces como... Cuando empezamos, yo sabía, ella lleva muchos años dando clase, cuando nos juntamos, los lleva mucho tiempo, ¿no? Pero ella, pues, tiene una intuición, como lo que acaba de decir, ¿no? Porque al final tú tienes que crear ambientes idóneos, ambientes donde la gente se divierta, y entonces el aprendizaje, ya si lo ponemos desde un prisma neuropsicológico, pues se da de una mejor manera. Pero esto es algo que hay mucha gente que no lo entiende, y sobre todo ya, si le sumas el lado profesional que ella tiene, pues entonces ya es fantástico, ¿no? Dicho esto, locución emocional al final, no retomando, sino enlazando con el tema de la inteligencia artificial, al final se busca esa excelencia, porque realmente sí que pensamos que convivimos con la inteligencia artificial. Entonces, es posible que la inteligencia artificial haga en un momento determinado Ferraris, pero nosotros tenemos que ser lo que somos. Si somos un Rolls Royce, somos un Rolls Royce. Tenemos que ser excelencia, convivir con ella y marcar nuestra identidad. Habéis remarcado mucho la palabra excelencia durante toda la conversación, ¿eh? Es Sí. algo que tenéis como... Hombre, yo creo que para cualquier profesional que ama su profesión es un objetivo sin obsesión. No es tan común hoy en día, ¿eh? La excelencia. Como objetivo, digo, no es tan común ver a trabajadores o a empresas buscando la excelencia de verdad. Otra cosa es que lo expresen, ¿no? Buscamos la excelencia, pero buscarla de verdad no es tan fácil. Bueno, quizá porque veíamos los payasos de la tele, quiero decir. Es que yo creo que el factor es artesanal. Yo lo vería artesanal, ¿no? Totalmente. Más que otra cosa. Fíjate, me viene ahora a la cabeza, yo soy la voz de Puy du Fou, del Parque de Toledo, no sé si lo habéis visto, Sí. ¿vale? Y me decía el director, Erwin, que es maravilloso, desde aquí le di un beso, que le costaba mucho encontrar herreros, ¿sabes? O sea, al final es como... Tiene relación, ¿sabes? Sí, se con está la voz. perdiendo, claro. O sea, fíjate, volvemos otra vez a coger trabajos antiguos que ya no quedan, que a día de hoy va a ser un regalito. O sea, de hecho, no sé, pero a mí me cuesta mucho encontrar un buen fontanero. O sea, Bastante. a día de hoy. Bastante. O sea, parece loco, pero es así, ¿no? Sí, está claro que estamos en un momento, como ha dicho Juan, convulso. De muchos Total. cambios. Yo creo que siempre es un momento de muchos cambios. Creo que al final la vida te va atropellando, ¿no? Poco a poco. O sea, hay un momento en el que dices, esto va muy rápido. Sí. Y son muchos cambios, pero quizás el cambio de la IA va a ser gordo. Sí, pero si logramos convivir con ella, yo creo que Sí, va a hombre, ser... claro que lograremos. Sí, la excelencia es importante, pero matizando esto, está muy claro, porque la IA va a ser excelente. Sí, está claro, sí. Entonces En tú, algún si punto, quieres sí. trabajar, tendrás que tender a esa excelencia, por otro lado. Hay que trabajar. No se puede ir lo que antes, digamos, me gustaría pensar que no, sé que lo que voy a decir, pues sonar un poco así, pero es verdad, creo, ojalá me equivoque, que mucho de lo que se hace ahora, que está, si hacemos la campana de Gauss así, que está en esta mitad, ¿vale? Eso no va a valer esto. Y esto, de aquí, el rabito de la campana de Gauss va a pasar al medio. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a una nueva era, la de la IA. Claro. Sí, yo creo que va a ser, después de el cambio del móvil, del smartphone, digámoslo así, y de Internet, el tercero gordo para mí que vamos a vivir es la IA. Lo estamos viviendo, yo creo que todavía no estamos ante la gran revolución, pero lo estaremos próximamente, pero lo asemejo un poco a eso, cuando todos tuvimos Internet en casa, o cuando todos tuvimos un móvil que de repente tenía aplicaciones en el bolsillo o Internet. Por ahí yo creo que va a ir, ¿no? Que nos cambió todo el paradigma y toda la manera de relacionarnos entre nosotros incluso. Venga, vamos a enfrentar ya la parte final. No me digas. Sí, ya ¿De llevamos verdad? 50 minutitos. ¿Me lo dices en serio? Sí. Joder. Se pasa rápido, ¿eh? De verdad. Hombre, con un presentador como tú, sí. Venga, pelota. Venga, vamos ¿Nos vamos a quitar a... a comer entonces o qué? Ya no. Vaya. Es broma. Venga, si una marca quiere elegir bien su voz, quiere elegir bien su voz de marketing, un consejo rápido, ¿por dónde empezar? ¿Qué le aconsejáis a una marca que tenga que empezar en esto? Pues muy fácil, que llame a locución emocional. Totalmente. Vale. Nosotros le vamos a asesorar en tiempo récord. Vamos, en 2.
Y si no existiera la locución emocional, ¿por dónde empezaríamos? Pues mira, yo voy a ligar aquí, no quiero terminar, pero ya me lo pones tan a huevo. Venga. Yo escucharía los podcasts de mi querido Joel Valverde, Vale. que es un compañero catalán que lleva en esto muchísimos años Ay. y lleva desde un tiempo haciendo podcasts sobre los diferentes aspectos de la locución. Vale. Diferentes Qué cosas. guay. Entonces ahí uno puede de alguna manera orientarse hacia dónde tiene que ir. Por tu Pero parte. sobre todo que tenga, o sea, que cuando lo escuchen les llegue al corazón. Y yo voy a poner el claim final. Venga, vale. Porque el corazón es la brújula del alma y el alma ya sabe el camino. Toma. No está nada mal. Voy a repetir el nombre. ¿Cómo sois los artistas? ¿Cómo son? Es que hay que dejarlo. Es que- Creo que he dicho todo lo que tenía que decir. Vale, yo creo que lo tengo más o menos. Bueno, al final solemos hacer una serie de tradiciones, vamos a llamarlo. Ah, vale. Y una es que me firméis la tarjeta de introducción, Ay. porque cuando os hagáis famosos la pienso vender y me quiero hacer rico, entonces echarme ahí una rúbrica los dos. Vale. Y me tenéis que ir aconsejando a ver a quién queréis o a quién os gustaría ver en este podcast en capítulos posteriores. Ay, a mi hermano Javi y a Alex Audinos. Vale. Bueno, Alex Audinos es la voz de Bob Esponja y mi Ah, hermano qué guay. Javi es la voz de Pokémon, de Naruto. Ah, sí. ¿Has visto Juego de Tronos? Sí, hombre, por supuesto. Joffrey, bueno. ¿Joffrey muchos más. Baratheon? Sí. Qué bueno. Lo quiero. Y es que si los veis juntos, o sea, es un podcast que, pero trending topic, seguro. Bueno, ya hemos estrenado los podcasts con dos invitados, pues lo repetimos. Qué guay. Sí, lo voy a decir ahora bien, a Joel Valverde, creo que es una buena invitación porque Vale. es un tipo con un conocimiento muy panorámico y muy profundo de lo que es esta profesión en la producción, desde la marca hasta el final. Vale. Genial. Final, bueno, Me pues. toca, ¿no? Y mientras, pues voy sacando los regalitos, el pack que siempre damos a todos los invitados. Ah, mira qué bien, Vale, hombre. espero que os valga. Bueno. Una sudadera y una taza. ¿Lo podemos Maravilla, enseñar? maravilla. Por supuesto. A ver. Vamos a ver. Bueno, Caronte. Súper, Me encanta. súper. Oye, mira, que tiene borreguito, ¿eh? Sí, además hoy os va a venir bien porque la que está cayendo. Oye, Oye, ¿cómo se nota? muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer, Nada, hombre, por favor, Ya muchas luego. gracias a vosotros por haberos pegado el viaje desde Mira Madrid. qué bonita. Súper bonita. Caronte. Bueno, aquí todo, ¿eh? El O sea, es mito que me de encanta. Caronte. ¿Por qué Caronte? Uy, Es verdad. ¿cuánto tiempo tenéis? Empezó por el barquero, por el barquero que pasa las almas, que si tú le pagas un Me había dejado. óvulo, te lleva, ¿no?, hacia la orilla Bien. correcta, y si no, pues 100 años vagando por la incorrecta. Pero lo hemos evolucionado a un concepto astral, que ahora mismo el logotipo lo que significa es, bueno, eso es Caronte, el planeta, o sea, el satélite, Sí. que está a 122 grados inclinado, Sí. entonces de ahí viene el logotipo y tal. Lo hemos evolucionado desde aquel mito, porque antes teníamos otro logotipo, el año pasado lo cambiamos al Sí, concepto sí. astral. Vale. No, muy guay. Cosas de los diseñadores. Qué bonito, ¿eh? Muchas gracias. Vamos a Gracias, intentar hacer un resumen. Vale. Me parece súper complicado hoy porque habéis dicho un mogollón de cosas, pero bueno, vamos a Sí, algunas sin intentarlo. sentido, pero está bien. Tienes que tener de todo. Bueno, no sabías a quién traías. Está muy guay. Bueno, vamos a ver. Coral Balas empezó cantando zarzuela porque le venía de familia. Sí. La huelga del 92 le hizo cambiar el chip y acaba en publicidad. En cambio, Juan Orellana, casi un poco al revés. Empieza con el doblaje con 15 años, se enamora de los silencios y luego evoluciona también un poco hacia el teatro. Aún así, todavía está en publicidad. Juntos han creado Locución Emocional, un proyecto para recuperar la emoción en el audiomarketing y en la palabra. Las marcas buscan la excelencia y deben buscar la excelencia, y esa es la diferencia fundamental que tenemos contra la IA ahora mismo. Que las empresas ganan un 4% más de media cuando ponen una voz grave en su branding. Esto me ha parecido súper curioso, que somos de los mejores países en esto y además tenemos que decirlo con orgullo. Sí. Y que, bueno, pues las voces históricamente siempre se han valorado mucho. Ahora quizás está empezando a valer un poco de todo, pero aún así las grandes marcas siguen sabiendo lo que vale una buena voz. ¿Qué os parece? Me parece muy bien.
¿Me dejo algo? No. Peliculera. Bueno, Coral, me has dicho que vas a contar un chiste malo antes de acabar el Sí, podcast, sí, sí, así sí. que... Es por muy favor. malo, es muy malo. Pero dile que solo uno. Venga, Uno, que si solo coge uno. carrilla... Es que estábamos antes. Claro. Sí. Estábamos hablando de los Playmobil. Entonces entra un Playmobil a un bar y le dice, ponme una cerveza. Y dice, ¿cerveza rubia o negra? Y dice, da igual, si me la voy a tirar. Ya está. No hay nada que pueda mejorar esto. No. Muchas gracias a todos, gracias por veniros de Madrid y esta es vuestra casa. Un beso. Chao. Gracias a vosotros. Al final del funnel